Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Profundidades. Todavía recuerdo la primera vez que vi llorar a un humano. Sé que nadie que estuvo ahí cuando ocurrió lo olvidará jamás. La humanidad había aparecido en el escenario galáctico apenas unos años antes. Una especie reservada, pero amistosa. Habían hecho propuestas iniciales de comercio, pero se negaban firmemente a permitir que cualquier ruta comercial se extendiera dentro del espacio humano propiamente dicho. Los mensajeros humanos siempre se hacían cargo de los envíos en una de las muchas estaciones bulliciosas que rodeaban el espacio humano. Eso añadía costos, pero el voraz apetito de consumo de la humanidad hizo que el comercio galáctico se adaptara sin mucho alboroto. Eran una especie curiosa en muchos sentidos. En su mayoría, resultaban extraños para la mayoría de los habitantes galácticos por cómo su percepción estaba conectada de manera muy diferente al estándar galáctico. La mayoría de las especies en la galaxia no había evolucionado con el lenguaje escrito y la palabra hablada como formas primarias de comunicación, sino con complejos intercambios de feromonas. Incluso especies sin conocimiento previo entre sí podían obtener una lectura emocional detallada a partir de simples secreciones corporales. Esta forma de comunicación estaba muy extendida como norma biológica. Los humanos nos informaron que algunas especies de su elusivo mundo natal usaban este método en diversos grados, y ellos mismos tenían una capacidad limitada para generar feromonas. Sin embargo, para nuestros sentidos refinados, la mayoría de las feromonas humanas eran toscas, cosas poco sofisticadas. Eran más un grito que una palabra. La mayoría de las especies podían tener conversaciones complejas, tan matizadas y delicadas como cualquier otra, todo completamente sin palabras mediante feromonas, mientras que las feromonas humanas se reducían a hambre, reproducción, ira, enfermedad y otras emociones simples. Era algo así como intentar mantener una conversación con un niño. Por esta razón, la comunicación en aquellos primeros días era tensa. Nuestra lingüística era tan primitiva como sus feromonas. Hablábamos el uno sobre el otro sin entendernos. En consecuencia, los considerábamos criaturas amistosas pero simples, sin verdadera profundidad. Con su suave piel y ojos grandes, tampoco representaban una amenaza real. El espacio humano permanecía inalterado porque a nadie le había importado lo suficiente como para intentarlo. Pero pocos creían que las estrictas reglas de la humanidad resistirían una verdadera prueba. Eran comerciantes sin colmillos con feromonas torpes. Esa era su reputación. En verdad, ningún individuo puede ser tan tonto como un grupo de ellos puede llegar a ser. Un resultado inevitable de la incapacidad humana para percibir la comunicación por feromonas era que se les consideraba jugadores políticos relativamente poco sofisticados. Hablaban con honestidad y sinceridad, y parecían ajenos a tramas, chismes y significados ocultos bajo sus narices. Su ingenuidad desarmaba a los demás y tenía un encanto, lo cual les servía bastante bien en el terreno diplomático. Aún así, las especies políticamente astutas de la galaxia sabían que era cuestión de tiempo antes de que una de las especies más agresivas se aprovechara de ellos, y los Moctid hicieron exactamente eso. La raza guerrera por excelencia de la galaxia, los Moctid, eran biológicamente bastante familiares para los humanos, quienes opinaban que se parecían a una especie de híbrido entre una versión más grande de la forma bípeda estándar junto con una criatura llamada zorro y otra llamada lobo de su mundo natal. Valientes, astutos y centrados en el honor, los Moctid estaban desafortunadamente mucho más impulsados por el instinto depredador de su naturaleza primitiva que los humanos. La naturaleza directa y honesta de la humanidad había generado buenos comienzos con los Moctid.
Sin embargo, el comercio humano eclipsó a muchos comerciantes Moctid, generando resentimiento. Eventualmente, la opinión pública Moctid, que fue alimentada intensamente por comentaristas y políticos, llegó a ver a los humanos no solo como suaves e inofensivos, sino también como primates advenedizos, deshonrosos o engañosos debido a su naturaleza reservada. Tuvieron éxito sobre los comerciantes Moctid y no ayudó su negativa a permitir incursiones en el espacio humano. La retórica, cada vez más virulenta, alcanzó su resultado inevitable. Tras casi un año de negociaciones infructuosas, la armada Primus Moctid se adentró en el espacio terrestre con rumbo de invasión. Las especies menos belicosas se atrincheraron y se hicieron a un lado. Nadie podía desafiar directamente a los Moctid, y no había voluntad política para defender a una especie tan nueva y reservada como los humanos. La invasión no terminó rápido, terminó al instante. En el transcurso de un día, los restos destrozados de la armada Primus, reducidos en aproximadamente un 87%, regresaron a la estación Kixalan, sede del Congreso Nebular y de todas las embajadas de las especies. En el piso del Congreso, la senadora Moctid, Klimba, entregó el informe de la flota en una mezcla de pintura feromónica y el lenguaje hablado entrecortado y emocional. Un mensaje transmitido en partes iguales de rabia y terror, contando al horrorizado Congreso sobre las armas que doblan el tejido de la realidad, así como técnicas de combate deshonrosas e increíblemente brutales que no buscaban tomar prisioneros. En su desesperación, los Moctid invocaron el rito del desafío, una de las tradiciones más antiguas del Congreso. Todos esperábamos que los humanos lo ignoraran. Todos lo habríamos hecho. No era obligatorio. El rito del desafío era una herramienta destinada a evitar guerras mediante el combate entre dos representantes designados. Nunca se había invocado después de una guerra. No había incentivo para que una especie victoriosa limitara sus recompensas y conquistas después de haber ganado. Para sorpresa de todos, la senadora Ito, la senadora humana, aceptó tranquilamente, con una condición. Klimba quedó tan atónita que tardó un momento en responder. Ito y Klimba habían sido las dos políticas más involucradas en las negociaciones para evitar la guerra. Ninguna la había querido. Ambas habían comprendido el papel de los comentaristas y la política en el calor innecesario entre especies, y en sus negociaciones, ambas se habían hecho públicamente amigas durante el último año, algo que había provocado gran enojo entre sus pueblos a medida que la retórica se intensificaba en fervor, pero a ninguna le parecía importar demasiado. Klimba había asumido que el mucho más imponente senador humano Hodgkin aceptaría el desafío, si es que alguien se molestaba en hacerlo. Ito, diminuta y discreta, no se le había pasado por la cabeza. Tuvo que pedirle a Ito que repitiera su condición. Si la humanidad prevalece en el desafío, ¿aceptas restaurar nuestro honor ante los ojos de los Moctid y acordar una existencia pacífica? Klimba se quedó mirando. La hembra Moctid era el género más formidable de la especie y un verdadero coloso comparado con un humano, de casi 3 metros de altura, con pelaje grueso y áspero, colmillos curvados y 4 garras afiladas en sus extremidades delanteras. Un Moctid era un desafío justo para un oso de la tierra de tamaño medio, ni hablar de un humano sin armadura. Si prevaleces, el honor humano será incuestionable, pero no lo harás, le dijo Klimba con tristeza. Las feromonas de Ito, tan toscas y poco sutiles como todas las feromonas humanas, mostraban indicios de tristeza y enojo, pero todos los presentes notaron que una estaba completamente ausente: miedo. Se encontraron al mediodía, 2 días después del desafío, como dictaba la tradición. La representante de los Moctid vestía solo su pelaje. La humana llevaba una prenda ligera,
fluida, y portaba únicamente una hoja ligeramente curva, que retiró lentamente de una ornamentada funda de madera. Klimba rugió en señal de desafío. Ito hizo una profunda reverencia en silencio, manteniéndola durante varios segundos. Una sola lágrima cayó de su ojo. La batalla no fue lo importante. Todos hemos visto pelear a los humanos desde aquel día. La lágrima fue lo que importó. Incluso mientras Ito corría hacia Klimba con una velocidad sorprendente, incluso mientras su hoja increíblemente afilada silbaba en el aire, las especies del Congreso quedaron atónitas por esa única lágrima que había caído al comenzar la batalla. El final llegó rápidamente, mientras Klimba yacía muerta e Ito se arrodillaba, llorando. Todo el Congreso permanecía inmóvil, sacudido por sentimientos nuevos y terribles, imposibles de comprender. De todos los sentimientos humanos toscos y básicos a los que ya nos habíamos acostumbrado, nunca habíamos percibido el verdadero duelo humano. Nos desgarró a todos. Una profundidad de emociones encontradas y sinestesia tan poderosa que hasta el más estoico de nosotros lloró por empatía. El duelo contenía la brillante admiración dorada de Ito por el valor de Klimba, el brillo plateado de su feroz devoción por su especie, el mármol blanco y firme de su inquebrantable sentido del deber, la ira escarlata por la injusticia de la situación y el aplastante vacío negro que era la pérdida de una verdadera amiga. Ito abandonó la estación y nunca regresó a su puesto. Vive sola en una pequeña morada en un lugar llamado Kamijima. Es considerada una gran heroína tanto por los Mokdid como por la humanidad, por haber evitado una guerra y establecido el honor humano más allá de toda duda. Según todos los informes, detesta con amargura esa reputación y no tolera que se mencione en su presencia. La humanidad abrió sus fronteras al día siguiente, el mismo día en que los Mokdid ofrecieron una profunda disculpa por su arrogancia y solicitaron una alianza formal de paz y comercio. Ya no había necesidad de secretos ni de fronteras. Habíamos visto lo que intentaban mantener oculto. Una capacidad aterradoramente natural para matar, insondables profundidades de sentimiento, dos dones increíbles, combinados en la más agridulce de las maldiciones. Todas las especies temen y respetan a la humanidad, pero ninguna los envidia. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.